Hola a todos y a todas. Si hemos llegado a este segundo módulo es porque ya ha superado el primero, que es la parte más centrada en el lenguaje, en el uso del lenguaje no sexista. Y ahora nos vamos a centrar un poquito más en las imágenes, ¿no? Para eso hemos pensado en esta fórmula de durante unos minutos utilizar algunos ejemplos, porque quizás una imagen vale más que 1000 palabras, y reflexionar en base a ejemplos reales, pues seguramente nos puede ayudar mucho más que utilizar un texto donde se nos explique el uso de imágenes no sexistas, que también van a poder disponer de ese material y de ese contenido en la carpeta de materiales complementarios. Ahora, como decía, vamos a utilizar ejemplos reales, primero externos, ¿no? No del ayuntamiento en sí, sino ejemplos de otras campañas o de otras entidades públicas que han hecho un uso de la imagen que en principio podría ser mucho mejor. Además, también nos hemos metido a indagar un poco en su página web para utilizar sus propios ejemplos. Y así mejoramos en mayor medida desde la práctica local que se está haciendo desde el ayuntamiento. Bien, hemos utilizado algunas de las áreas más representativas, como puede ser cultura, deporte, servicios sociales, campañas desde el desarrollo local, fiestas, y vamos a hacer un pequeño recorrido por todas ellas. Veamos algunas campañas, por ejemplo, desde cultura. Nos podemos situar en ejemplos como la Feria de Málaga, con la que nos hemos podido encontrar en estos días pasados, donde fíjense cómo se corsifica de nuevo el cuerpo de la mujer para anunciar algo que no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Esa cartelería es completamente sexista y además ha sido denunciada sobre la marcha y retirada, ¿no? Lo que nos preocupa es cómo una feria de este tipo en el año 2018 pueden ser anunciadas a través de esta imagen. Bien, veamos otro ejemplo desde cultura. Fíjense que en este caso nos remontamos hace un año aproximadamente, que es la Feria del Libro. Fíjense cómo para un evento cultural que en principio no tiene nada de carga sexista, sí que a través de la imagen se le da esa carga. Bien, de nuevo aparece el cuerpo de una mujer asemejado a un libro abierto, y obviamente podríamos hacer una cartelería vinculada a la Feria del Libro donde no se utilice el cuerpo de la mujer como reclamo o no se utilice el cuerpo de la mujer corsificado, ¿no? Seguramente se nos ocurrirían muchísimos más carteles o muchísimos más diseños para eso. Como hemos dicho, no solamente sucede en cultura, otra área que es bastante controvertida en este sentido suelen ser los carteles de eventos deportivos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que no es que estén hechos, seguramente siempre lo decimos, no hay un objetivo claro de machismo, ¿no? De una carga para infravalorar o despreciar la participación de las mujeres en determinados eventos, o sí. Pero en principio lo que puede estar sucediendo en este tipo de carteles es que haya una carga sexista en ellos sin que las personas que diseñan o que toman la fotografía sean conscientes de esa carga. Veamos un ejemplo cualquiera. Esta podría ser el cartel de cualquier evento deportivo relacionado con alguna carrera, y esto es lo que refleja la cotidianeidad, ¿no? ¿Quién suele participar en mayor medida en este tipo de eventos? Pues suelen ser masculinizados. Fíjense que realmente podríamos estar pensando que tampoco hay nada de malo en reflejar una realidad, pero nosotras como ayuntamiento y nosotros tenemos que dar un paso más allá y comprometernos con el principio de igualdad en el sentido no solo de eliminar el sexismo de todos nuestros productos en imagen o en formato de texto, sino también en la promoción de la igualdad en nuestra política local. Fíjense que nuestro objetivo podría ser intentar incentivar que hombres y mujeres participen en cualquier actividad que les motive, más allá de su naturaleza. Si nosotras detectamos
que los eventos deportivos de este tipo suelen estar masculinizados, como puede ser este caso. ¿Cuál podría ser el planteamiento inicial? Plantear cartelería donde las mujeres se sientan representadas o se sientan que es su lugar. Las mujeres no suelen decir que no participan en este tipo de eventos porque consideran que no es su sitio, ¿no? Si yo veo al contrario, imagínense siendo un chico, si yo veo un cartel, por ejemplo, como el siguiente, como puede ser este de Cabildo, en una actividad, en este caso, pues específica para mujeres, quitando que sea exclusiva para mujeres, que también podríamos debatir sobre ello. Si yo veo a una mujer corriendo o a un grupo de mujeres corriendo, pues podría suceder que los hombres no sientan que es su actividad. ¿Vale? Entonces tenemos que cuidar un poquito más eso. Y teniendo en cuenta que estamos desde una administración pública, pues pensar y dar pasos más allá y plantear imágenes neutrales, ¿no? Imágenes, por ejemplo, donde se vea simplemente el calzado, donde se vea el paisaje o grupos mixtos. Y no que las mujeres aparezcan o en un segundo plano o que sean en minoría precisamente por lo dicho, ¿no? Para evitar que sientan que no es su lugar y así indirectamente incentivar su participación. Vemos otros ejemplos, esto es lo habitual, ¿no? Utilizar cuerpos de hombres o imagen de hombres para determinados eventos, donde como decimos no hay nada de malo, pero sí reforzamos estereotipos y seguimos diversificando y encasillando, ¿no? De determinados eventos por sexo. Aquí ya nos vamos a la casa. Pues bueno, el año pasado, ¿no? En la segunda carrera de nuestra de Tegueste, en el encuentro de los cuerpos de policía, militares y bomberos. Y aquí retomo un poco el uso del lenguaje que tratamos en el módulo anterior. Seguro que se nos ocurrirían cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, y cuerpos de bomberos. Pero dicho de una forma más inclusiva, ¿no? Y utilizo el ejemplo también en la parte de inscripción de 9 adultos, pues podríamos utilizar personas adultas y público infantil. Pero bueno, como ese módulo ya lo tratamos anteriormente, pues ahora nos vamos a centrar en lo que nos dice la imagen y nuevamente representa una figura de un hombre, más de lo comentado en los ejemplos anteriores. Suponiendo que queremos promover y dando por hecho que queremos promover, eliminar el sexismo, la diversificación por sexo en este tipo de actividades deportivas, tenemos que empezar a hacer autocrítica, ¿no? Y que el uso de la imagen no refleje un sexo en concreto. Serán quizás cambios sutiles o cambios que parece en principio que no tienen mayores repercusiones, pero sí que las tiene, más en un ayuntamiento donde estamos comprometidos y comprometidas por avanzar hacia la igualdad. Bueno, pues es un ejemplo bastante cómico, pero fíjense cómo el lenguaje y las imágenes de Estarás Muy Mono, hablando de este club, pues de nuevo se asocia al género masculino, ¿no? Esa actividad. Simplemente es ir a lo sutil, ¿vale? No estamos hablando de ejemplos tan claramente machistas como el que citábamos de la Feria de Málaga o el de la Feria del Libro de Zamora del año pasado, pero sí intentar pensar en otro tipo de eslogans o tipos de imágenes que sean más inclusivos. Pues seguimos en la casa, ¿no? Con ambos clubs, tanto el de atletismo como el de fútbol base, donde se vuelve a vincular la práctica a través de sus logos o en imágenes de esos clubs asociados a cuerpos masculinos. Insistimos, ¿vale? Intentar promocionar la práctica y las actividades deportivas desde lo unisex o que no excluya o que no sienta que uno de los sexos no están representados. Miren, por ejemplo, intentando rescatar una buena práctica o un logo más neutral, pues podríamos hablar del club de judo local. Realmente simbología que representa modos o acercamientos unisex. Bien, no va a ser todo quedarnos con lo negativo.
El servicio social, bueno, desde la práctica social siempre intentamos estar más sensibles a determinados aspectos, en este caso en materia de igualdad o eliminación de sexismo, pero sin embargo vemos como sucede en todos los estamentos, y vamos a citar una campaña de la FAD, del Ministerio, seguro que la recuerdan, de hace unos meses. Pues se permitió el lujo de sacar una campaña con estas connotaciones muy gravemente sexistas, que sobre la marcha fue retirada en cuestión de días, ¿no? Si analizamos lo que aquí se dice, fíjense que la parte inicial, ambos carteles dirigidos a chicos o a chicas comienzan exactamente igual, con el porcentaje de menores que ha consumido alcohol en el último mes. Sin embargo, fíjense, las recomendaciones que se dan a los chicos y las recomendaciones que se dan a las chicas no son exactamente igual. Por un lado, nos preocupamos más de los daños físicos que va a haber en los chicos en el caso del consumo, como pueden ser su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflicto familiar, pero fíjense en el eslogan que aparece en el caso de las chicas, donde se les pone el foco o se las responsabiliza, y más últimamente como estamos de sensibles con el tema de la manada o con juicios de este tipo, se les culpabiliza de, oye, si consumes, ten en cuenta que vas a estar más vulnerable a mantener relaciones sexuales sin protección o no consentida. Estamos hablando de abusos o de violación, que seguramente tendremos que trabajar en este caso mayor con los chicos para promover prácticas libres de violencia hacia las mujeres, como pueden ser las violaciones, ¿no? Entonces, en este caso se está poniendo el foco o la culpa del consumo en las chicas. Esto es un ejemplo en el caso de que sean abusadas por haber consumido. Esto es un ejemplo más de cómo desde la administración pública no siempre se tiene en cuenta este tipo de situaciones, se tienen que evitar porque, aparte de un incumplimiento con el marco legal español, aparte porque estamos promoviendo una diferencia, ¿no? Y en este caso no una diferencia en el trato, sino una desigualdad. Y luego la última de los aspectos es lo de pero tranquila. Si se fijan en la campaña, luego en la parte de debajo aparece la frase pero tranquila. Fíjense cómo estamos enfocando la imagen y la campaña, ¿no? A las madres, como si las madres fueran las responsables únicas y exclusivas del consumo. Esta es la lectura que podemos hacer desde un enfoque de género de esta cartelería de la campaña de la FAD para la prevención del consumo en adolescentes. Que si combinamos lo que hemos aprendido en el primer módulo y lo que hemos aprendido en pues seguramente se nos ocurrirían muchísimos ejemplos de campaña o de imagen que no aludiría a desigualdades entre sexos o no tendrían cargas sexistas. Por ejemplo, poniendo el mismo mensaje. Si son cartelería dirigida a chicos como a chicas, y por supuesto desvincular la responsabilidad en las madres. Desarrollo local tiene a lo largo del año normalmente muchísimas campañas, ¿no? Comerciales incluso. Digo el pecado pero no el pecador. En un ayuntamiento, en un municipio de la isla, también sin ningún tipo de conciencia de ello, pues se vuelve a caer en reforzar estereotipos sexistas o estereotipos de género en una campaña como puede ser la promoción de la cultura municipal o del histórico municipal. Fíjense cómo aquí se asocian las imágenes de los hombres a recrear una victoria del año 1998 como una promoción de algo histórico, ¿no? Una fecha histórica en ese municipio, y se vinculan los hombres para ello, y luego en el caso de las mujeres aparecen representadas vinculadas a la compra en el mercado de productos frescos, ¿no? De nuevo, ¿hay algo de malo en que hombres y mujeres se acerquen a ese tipo de práctica? Bueno, en el sentido de que estamos promoviendo o reforzando estereotipos, pues sí que la tiene. Como ayuntamiento no deberíamos de permitirnos este tipo de situaciones, y más un ayuntamiento que está comprometido
en políticas de igualdad como puede ser el nuestro, ¿no? Entonces desde ahí deberíamos de ir desvinculando determinadas prácticas al sexo de la persona. Desarrollo local, bueno, esto es un ejemplo también de un ayuntamiento, podría ser cualquiera, que publicita o divulga los servicios que tienen desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, no solamente a través de un uso sexista del lenguaje, sino también a través de imágenes que si tuviésemos puesto las gafas violetas o hiciéramos un análisis desde el enfoque de género, vemos que de nuevo se vinculan profesiones, en este caso, a sexo, ¿no? Donde ellos aparecen en una actitud mucho más profesional, con sus maletines, dan una apariencia muchísimo más profesional y de confianza y de seguridad frente a las mujeres que aparecen en roles más serviciales o mucho más o menos profesionales, ¿no? Como puede ser en una cafetería o etcétera. No aparecen vinculados a profesiones de altos cargos o de puestos de jefaturas o puestos de alto nivel dentro de esa jerarquía. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que debemos cuidar o las que tenemos a las que atender, que son las sutiles, ¿no? Son las que pasan totalmente desapercibidas. Por continuar, y ahora seguimos con la casa. Nos hemos encontrado con esto en la web, seguramente nos pasa esto con el ayuntamiento de Tegueste, pero podríamos hacer un análisis de cualquier otro ayuntamiento y sería exactamente igual. Por utilizar nuestros propios ejemplos, vamos a hacer una retrospectiva de unas campañas anuales, como son las campañas del Día del Padre y del Día de la Madre. En esa retrospectiva de los últimos 3 carteles, ¿vale? En primer lugar, felicitarles como equipo porque ha habido un avance importante. Nos vamos a ir a la campaña de hace 3 años, exactamente, donde fíjense lo que se resalta en el Día de la Madre. Una campaña para una madre preocupada prácticamente al 100%, o lo que se le refuerza es la parte de la preocupación por la estética, ¿no? Tratamientos estéticos para verte distinta, se sorteaban, si no leo mal, vales de 300 euros en compras en el municipio, o sea, asociado a la estética, a la compra, un concurso de un piropo para mamá y por último, porque ella se merece todo, regalarle un completo tratamiento estético. Bien. Efectivamente, bueno, pues se puede regalar un tratamiento estético si no pasa nada, pero ¿estamos o no reforzando los estereotipos de género de los que queremos alejarnos? Pues por supuesto que sí. Ese tipo de cartel no pegaría siguiendo esos patrones con la campaña del Día de los Padres, ¿no? Del Día del Papá. Tenemos que alejarnos de ese tipo de prácticas, de hecho se ha hecho un esfuerzo por alejarse, ahora iremos viendo el avance, pero fíjense por ejemplo lo que se promocionaba ese mismo año en el Día del Padre. Se convertía Tegueste en la Villa Papá, donde ¿qué eran los productos que se ofertaban? En este caso no eran tratamientos de estéticas ni vales de compra, se ofertaban pues camisetas para el Día del Padre, se ofertaban consejos del padre, ¿no? Como un regalo. Fíjense que lo que estamos valorando en este caso es como la inteligencia y la sabiduría que los padres nos pueden proporcionar a los hijos y las hijas. En el caso de la madre lo que nos estamos centrando es en la promoción de su estética y su belleza, ¿no? Y no tanto en la sabiduría que nos puedan transmitir. Y luego, por último, una actividad física vinculada a la salud y a la calidad de vida, como puede ser un sendero. Nada que ver el uso de un cartel respecto al otro, y eso sí que tenemos que intentar empezar a desvincular. El siguiente año, en el 2017, nos encontramos con esta campaña. Fíjense que de nuevo a las mamás se les hacían, ya solamente irnos al colorido, ¿no? del cartel, se intentó vincular, yo creo que a las madres, a una imagen mucho más guerrera o rebelde, ¿no? de la habitual o de la que se venía trabajando a nivel estético, pero bueno, no se consigue del todo
aunque se atisba un esfuerzo, pero si nos fijamos en este momento en el contenido de los talleres, un regalito para mamá, un mimo para mi mamá, batidos verdes, ¿no? Como vinculado siempre con el tema del cuidado de la salud y la estética, que bueno, que muy bien, pero vamos a hacer ahora la comparativa con lo que se promovía en el Día del Padre de ese mismo año, ¿vale? Un regalo para papá, fútbol hinchable para papá, una forma divertida de jugar al fútbol. Bien, de nuevo las prácticas y los talleres ofertados son totalmente distintos. Tenemos que empezar a romper esos estereotipos y que las campañas del Día de la Mamá y el Día del Papá empiecen a parecerse más, ¿no? Empiecen a parecerse más entre ellas y no a separar en actividades como el fútbol, ¿no? O regalitos y mimos para mamá. Vamos a hacerle también mimos a papá y vamos también a hacer prácticas deportivas desde el Día de la Mamá. En este último año vemos ciertos avances, pero siguen reforzándose, ¿no? Los roles de madre, de gracias por estar a mi lado, hacerle regalitos a mamá y mimos a mamá, que es genial, pero a papá parece que no se le dan las gracias por estar al lado. A papá lo que se le dice es volver a jugar al fútbol y se le hace una taza de regalo, y una taza molona, ¿eh? No un mimito. Así que bien, reflexionamos un poquito más sobre este tipo de cosas, ¿no? Hemos mejorado, pero seguro que podemos seguir mejorando y avanzando muchísimo más. Por ir cerrando, nos vamos a ir a la parte de ejemplos de fiesta. Yo no sé si recuerdan el año pasado cuando fue el carnaval infantil de Arrecife, es decir, desde las áreas de fiesta, también tenemos que hacer un ejercicio en esa cartelería o en esa divulgación de eventos con este tipo de prácticas, ¿no? De sexualización de las niñas en este caso. Bueno, pues claramente tiene un contenido sexual y un contenido que nada tiene que ver con las edades infantiles de este evento, y que no nos podemos permitir obviamente desde una administración pública ni desde ninguna entidad, pero por supuesto menos de una administración pública. Bueno, el carnaval obviamente tiene una carga sexista muy grande. Pongo este ejemplo por poner cualquier otro, ¿no? Pero sabemos que la carga en la cartelería refleja mucho lo que sucede por ahí, en general en los eventos de este tipo. Bueno, en las galas infantiles o seguir vinculando, y esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión con distintos equipos, seguir vinculando la promoción de la belleza en general como para premiar en las galas infantiles, ¿no? En lugar de premiar otro tipo de cualidades o habilidades más vinculadas a capacidades intelectuales o habilidades de otro tipo. Las niñas en este caso, al igual que algunos niños que se atreven a participar, si la organización lo permite, se premia de nuevo la indumentaria y la belleza, y están muy asemejadas. Se me viene a la cabeza el rol de princesa, del que tanto intentamos alejarnos por las repercusiones que tiene ese estereotipo en la vida cotidiana, sobre todo en las etapas adolescentes y adultas, ¿no? Bien, alejándonos un poco, esta parte me la voy a ir a lanzar, voy a atreverme a avanzar un poquito más rápido. No voy a entrar mucho en el tema del lenguaje, porque como digo, lo trabajamos en el módulo anterior, pero bueno, sí que alejándonos de lo local, pues nos encontramos muchísimos ejemplos de imágenes sexistas en cualquier prensa, a la que les invito a consultar o a debatir o a reflexionar sobre ella, porque bueno, pues este tipo de prácticas nos ayuda a conseguir esa igualdad. Bien, nosotras como ayuntamiento tenemos que intentar reducir ese tipo de expresiones sexistas en cualquier imagen, publicación web, boletines, cartelería, etcétera, ¿no? Y para eso, bueno, tienen un servicio de asesoramiento y además tienen las compañeras del área de igualdad que pueden ayudar muchísimo. Intentar reproducir imágenes en la web o en noticias donde aparezcan hombres y mujeres desarrollando roles y posiciones iguales que facilite esa búsqueda del principio de igualdad. En este caso, fíjense,
Fíjense que una foto tomada sin mayor repercusión o sin atender a mayores implicaciones, pues estamos reproduciendo. Si tuviese que preguntar quién tienen ahí el mando, pues normalmente el papel principal parece ser que lo tienen los hombres, ¿no? Incluso por la posición que tienen en la imagen. Y ellas en una actitud un poco más segundo plano y mucho menos protagonistas, ¿no? Seguro que se nos ocurrirían formas alternativas mucho más próximas a la igualdad de tomar estas fotos. Bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, sí que vemos, se celebró la convivencia de la casa rural con los y las jóvenes, podríamos plantear de cara al lenguaje, o con la población juvenil organizada de la Concejalía de Juventud. Fíjense cómo en este caso sí que podríamos mejorar la parte del lenguaje, pero sí que las imágenes están bastante más próximas a la igualdad, ¿no? Todos los chicos y las chicas participando más o menos en igualdad de número, participando en distintas actividades. Siguiendo en la línea de cerrar y con buenos ejemplos de buenas prácticas, y volviendo al área de deporte, nos encontramos, por ejemplo, un cartel que estaba promocionando, si no recuerdo mal, hasta hace unos meses, un complejo deportivo de un municipio de la isla de Tenerife. Fíjense cómo se hablaba de la práctica de distintas actividades y estaba asociado a una práctica masculinizada, ¿no? De nuevo, podríamos debatir mucho sobre el tema, pero lo que estamos intentando es desvincular el género a cualquier tipo de práctica. Miren cómo ese ayuntamiento, tras una formación y tras una reflexión con el área, plantean una cartelería mucho más ajustada, o bueno, al menos intentando que se representen niños y niñas y chicos y chicas en la ejecución de todo tipo de prácticas, ¿no? También se debatió sobre, por ejemplo, poner muñecos unisex, que se desvinculen tanto de chicos como de chicas, porque sí que es cierto que en este caso, por ejemplo, hay algunas prácticas que han intentado no reproducir sexismo, pero otras pues no lo consiguen tanto. Pero sí que hacen un esfuerzo por intentar al menos integrar a ambos sexos en las prácticas que se hacen en ese complejo deportivo. Bien, imágenes de chicos y de chicas, un lenguaje cercano a la igualdad, donde ya el sexismo se retira. Iniciativas vinculadas a cultura o a imágenes, ¿no? O noticias, por ejemplo, les traía esta curiosidad donde hay algunos ayuntamientos que están empezando a sumarse incluso en las imágenes, pero también en la promoción de la igualdad en la música, en la eliminación de cualquier lenguaje o imágenes más allá de la cartelería y de lo citado hasta aquí, anulando el uso de música o de canciones machistas en las fiestas de su pueblo, ¿no? Bien, son algunos ejemplos de buenas prácticas, donde hombres aparezcan y mujeres pues desarrollando actividades independientemente del sexo, aunque rompan estereotipos, ¿no? Ese sería el caminar hacia el que debemos ir. Nos seguiremos encontrando a lo largo de este año en distintos momentos dentro de las distintas acciones de este proyecto, pero espero que al menos así hayan podido tener un acercamiento al uso más igualitario, más cercano a la igualdad y alejándonos del sexismo en esas imágenes. Para cualquier duda, están los chats, están los mensajes privados y estamos desde el servicio de asesoramiento de la Fundación de la Universidad de La Laguna y también desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Telde. Así que sin más, les invito a que terminen la formación a éxito y lo dicho. Para cualquier duda, aquí estamos.